Buenas noches con todos. Qué alegría, un miércoles más de conferencia, viendo caras conocidas, personas que siempre nos acompañan. Ay, disculpa, mis anteojos me los puedes traer. Me olvidé. Como estaba en la asistencia fraterna, me olvidé. Bueno, hoy día vamos a hablar de Pedro, la roca viva de la fe. Un título muy lindo, porque Pedro ha sido el primer discípulo convidado por Jesús. Lo dice Marcos 3:16 y Lucas 6:13. Ahí está, ahí está. Me he olvidado mis lentes sacarlo, discúlpenme. Ya está. Entonces, decía que fue el primer discípulo que fue invitado por Jesús. Jesús lo invitó a él y él aceptó. Entonces vamos a hablar un poco de la vida de Pedro. Gracias, Silvia. Vamos a hablar un poquito de la vida de Pedro. Jesús le dice a Pedro, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él se llamaba Simón, hijo de Jonás, hermano de Andrés, porque él y Andrés eran pescadores, se dedicaban a la pesca, ese era su sustento de su vida. Casado, pescador, nacido en Betsaida, Galilea, fue uno de los apóstoles más destacados por Jesús. Pero él se llamaba Simón y Jesús le puso Pedro, porque significa roca. Entonces en él está la roca sustentada para el Evangelio de Jesús. Su misión en la tierra comienza a orillas del lago Tiberíades, cuando es sorprendido por la presencia del Maestro Jesús, que se acerca a él con una voz sublime e inolvidable, llamándolo a transformarse. Sígueme y te haré pescador de los hombres. Yo me imagino este encuentro en el lago, él trabajando, pescando, la mirada de Jesús tierna, dulce, invitándolo a que sea pescador de los hombres. Pero a nosotros también nos ha invitado Jesús. Cuando estábamos en el mundo espiritual, antes de reencarnar, Jesús nos convidó a unos que sean católicos, otros espíritas, otros evangélicos, pero a seguirlo, a trabajar en nuestra reforma íntima. Entonces la personalidad de Pedro era humano, demasiado humano. Simón era un hombre escéptico, como nosotros, sin sutilezas en su comportamiento. Sus preocupaciones eran las necesidades básicas, la familia, sin aspiraciones y la pesca. También estábamos en otra época, los pescadores vendían su pescado, ese era su recurso, en el caso de él. Pero tenía portadores naturales conflictos humanos. Había fortalecido su fibra moral en la actividad en la cual se entregaba. No tenía interés por nada más. Era rudo, era duro, ¿no es cierto? Por eso dice Amelia Rodríguez en el libro Trigo de Dios, Pedro era humano, demasiado humano. ¿Y nosotros cómo somos? Igual, humanos, demasiados humanos, ¿no es cierto? Su carácter. Y acá vamos a ver que nosotros tenemos la característica de Pedro, porque así somos nosotros los seres humanos en la tierra. Era impulsivo, sencillo, humilde, prejuicioso, sincero, grosero y en ocasiones ingenuo. Pero él pasa por 3 fases antes del encuentro con el maestro. El tiempo pasado con él y los años posteriores a la muerte del amigo. Porque tiene varias fases, antes de conocer a Jesús, cuando lo conoció, y después que el amigo desencarnó. Entre todos los discípulos, él era el portavoz del grupo,
siendo un auténtico líder. Mire con todas las características que él tenía en su carácter, pero era líder, tenía un liderazgo. Entonces todos lo seguían a Pedro, Simón Pedro. Fue corregido constantemente y pacientemente por Jesús, quien usó sus errores para dar valiosas lecciones a los demás, y por eso fue llamado por el maestro de Pedro, la roca viva de la fe. A mí, si Jesús me dice, tú eres la roca viva de la fe, seguramente me desmayo de emoción. Qué belleza que me digan eso. Apodo que evocaba el vigor de su carácter y personalidad. Entonces, tener carácter fuerte no es malo. Cómo manejamos nuestros impulsos, nuestra negatividad hacia el bien, es lo que todos estamos llamados a hacer. Porque todos somos impulsivos, orgullosos, sí, humildes, algunas veces groseros, en ocasiones ingenuos, creemos todo lo que nos dicen, pero tenemos que ir trabajando el carácter. Por eso Jesús lo corregía constantemente. ¿Y por qué lo corregía? Para moldearlo, porque sabía la misión que tenía más adelante Pedro. También era incisivo. ¿Cuántos de acá seremos incisivos? Porque mira, él dice, las palabras de él son, ¿cuántas veces perdonaré? En Marcos 18:21 dice que Pedro decía. Él solicita explicaciones sobre las parábolas. Mateo 15:15. ¿Cuál es la recompensa para nosotros que hemos dejado todo por ti, Jesús? Mateo 19:27. Entonces se siente arrogantes como tú y como yo. Eso de cuántas veces perdonaré, también preguntamos cuando las personas nos lastiman, nos hacen daño. Y también cuando no entendía las parábolas, pedía que se las expliquen. Y la recompensa, porque él deja esposa, hijos, para seguir a Jesús, para su apostolado. Y nosotros también, porque nosotros estamos en el centro espírita todos los días trabajando. No como Pedro, pero estamos dando lo mejor en nosotros por la obra social, la doctrina, atendiendo a las personas con amor, comprendiendo a los seres humanos. María y Javier enseñando, Silvia y Annie dando conferencias, y somos un todo, y todos dejamos el hogar, la familia, los compromisos, por venir al centro espírita. Entonces es bonito, ¿no es cierto? Un poquito Pedritos somos algo, ¿no? Pero siempre podemos recordar a Pedro como el compañero más activo del apostolado. Es que en los centros espíritas, donde uno ama a Jesús, siempre hay personas que se comprometen más que otras. Y Pedro era eso, él siempre estaba en el apostolado con Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Él estuvo 3 años con Jesús. Poco tiempo para todo lo que se hizo después, ¿no? Me pongo a pensar, vamos a cumplir 20 años en la institución. Simón Pedro estuvo 3 años con Jesús, pero fue testigo de acontecimientos sorprendentes, maravillosos. Imagínense estar con Jesús y viendo todo su carácter, su comportamiento, la ayuda a los demás, la sanación, etc. Porque los leprosos eran limpiados, los ciegos volvían a ver, y los locos recobraban la razón. Y los locos recobraban la razón, dice Amelia Rodríguez, porque tenían una obsesión tan grande, tanta perturbación, porque todos tenemos enemigos espirituales, de las vidas pasadas, de los errores de hoy, todos. Y los que tienen problemas mentales tienen más enemigos. ¿Y cómo se recuperaban? ¿Con antidepresivos? No. Jesús alejaba con esa mediunidad maravillosa y esa energía, esa vibración a todos los obsesores, y por eso se recuperaban las personas que le llamaban locos. Quedó deslumbrado por la visión del Mesías, transfigurado en el Tabor, y más aún por la salida de Lázaro de las tinieblas del sepulcro. Cuando Jesús se acercó, dice Amelia, la primera vez, y posó sus ojos en él, su dulce mirada, él escuchó una voz que le decía,
yo te conozco, Simón, desde ayer. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que todos ellos ya se reunieron en el mundo espiritual para venir a acompañar a Jesús. Y dos, ya con Jesús, él tenía reencuentros. Y por eso le dice, yo te conozco, Simón, desde ayer. Pero debe ser maravilloso estar en esta reunión con los apóstoles y Jesús mismo dando las pautas morales que todos necesitamos para cambiar nuestra vida. Sin embargo, aún ante tantos fenómenos, todo lo que veía de Jesús, curaciones, todo lo que estamos conversando, todavía no se había convertido. Porque las personas tienen su lógica, su razonamiento, y todos necesitan tiempo para eso. Pues conocía la necesidad de un trabajo intenso. El trabajo lo tenía que hacer él, de sacrificios personales, como todas las personas que nos acercamos a Jesús, nuestra vida ya no vuelve a ser la misma, de enormes luchas consigo mismo y del testimonio de su conversión a sus hermanos de fe. Recomendado por el maestro en vísperas del Calvario. Y un poco, he visto varias películas de Pedro. Esta semana he estado viendo y todas las películas católicas, de evangelio, lo que sea, hablan más o menos de lo mismo. De su carácter, dejó a la familia, lo siguió, de su sacrificio, de su fe inquebrantable, que ya quisiéramos tenerlos todos, pero él sabe que todo eso lo tenía que trabajar. Entonces tú y tú, cualquiera, tenemos que trabajar la fe. Pero si no la trabajamos, no va a venir la fe por obra y gracia de nadie, sino de tu trabajo. Tenemos que abrir la mente, no ser tan cerrados para que Dios entre en nosotros y el corazón. De acá a acá hay mucha distancia para que se acorte y tengamos más lógica, más amor en nuestras vidas. Porque hay cosas que no las podemos cambiar, pero estamos, dale y dale, sí, va a sanar. Yo me acuerdo una persona que era maravillosa en nuestra casa espírita, y le detectaron que sus riñones tenían que dializarlo. ¿Qué quiere decir? Que no le funcionaba. Espírita. Él quería que los espíritus le recuperen el riñón. Pero eso no puede ser científicamente. Y las expiaciones las tienes que vivir. Nunca, y le dije, me acuerdo que una persona que vino le dijo, hazte un trasplante. Tenía todos los recursos. Yo hablé con él, hazte trasplante, hermano, te van a dar moratoria de vida. No, me dijo, un trasplante de un muerto, ay no, me dijo, no lo aceptó. No lo aceptó, sufrió hasta el día que desencarnó. Ahora viene con nosotros y se arrepiente de no haber seguido en el espiritismo para entender que su dolor era una expresión de un ayer. Es un órgano, el riñón, el cerebro, cualquier órgano que ya está con problemas, ya no se puede revertir. Entonces, tenemos que entender eso. Esto se llama también madurez. Sabemos que la fe es un trabajo de transformación con el tiempo. ¿Lo sabemos o no? Pero empecemos ya, porque no lo podemos dejar para la otra vida. Porque vamos a dejar todo para después. Hay personas que todo lo dejan para después en su vida personal, igual es en su vida espiritual. Y yo siempre digo, acá desafío, soluciónalo, porque mañana viene otro. Entonces, de esta manera podemos comprender que como candidatos del esfuerzo de renovación con Cristo, todos somos candidatos, seremos continuamente puestos a prueba. Todos, todos nos llamarán a dar testimonio de nuestra fidelidad a los principios que aceptamos como regla de vida. Tal como sucedió a los discípulos de Jesús. A ellos nadie les regaló nada, ellos trabajaron todo, igual que nosotros tenemos que hacerlo y trabajarlo. Jesús encomendó a Pedro la guía de los primeros pasos del cristianismo y también la dirección de la obra de la difusión del evangelio con esta afirmación. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no se refiere que haga una iglesia maravillosa de 80 pisos, no. Se refería, la iglesia a la que Jesús se refiere es aquella
que refleja la luz de sus enseñanzas, que crece eficientemente a medida que hay conciencia de los postulados del Evangelio y su práctica. Pero todo se distorsiona. Nosotros los seres humanos le dicen, tú serás la roca, edificaré mi iglesia, y todo lo distorsionamos. Pensamos en unos templos maravillosos, perdemos el tiempo y el dinero en eso. Nosotros tenemos que trabajar con la luz de las enseñanzas de Jesús y abrir la conciencia a todo el que nos visite. Y por supuesto dar ejemplo, ¿no? Y practicar el Evangelio y hacer la oración en el hogar, porque eso es muy importante. Jesús amó a Pedro por la fuerza de su carácter, su entusiasmo. Viste que ya va cambiando, ¿no? Al comienzo era rudo, era así, pero fue cambiando. Como tú, como yo podemos cambiar. Entonces que lo amó a Pedro por la fuerza de su carácter, porque una persona sin carácter no construye nada. Su sinceridad, las personas que están mintiendo todo el tiempo, Jesús no la va a amar. Más en los líos que hace, como dijo Javier, la maledicencia. Su sinceridad, su justicia y el espíritu conciliador que lo haría digno de un gran respeto, no solo en el trabajo, también en la familia. Por tanto, vemos en Simón Pedro el símbolo de las principales batallas que nos esperan y nuestras culminaciones espirituales. Si Pedro pudo, ¿por qué no nosotros? De carácter rudo, impaciente. Mire cómo cambió, entusiasta, bondadoso, sincero, justiciero, conciliador. A mí me encantó todo esto que dice Amelia Rodríguez, porque si Pedro pudo, ¿por qué no nosotros? ¿No es cierto? Nosotros vamos a poder, lo vamos a intentar. A él fue intimidado mucho por las amenazas de persecución y sufrimiento. Cuando Jesús lo iban a crucificar y lo perseguían. A él lo intimidaron. ¿Y qué pasó con Pedro? Se asustó, se intimidó, tenía miedo y lo niega 3 veces a Jesús. Y abandona ese lugar caminando por las callejuelas solitarias de Jerusalén. Él era rígido ante el perdón y las caídas de los demás. Recupera el sentido ante la mirada compasiva del maestro, porque nuestro carácter por ahí que sale, ¿no? A veces se desborda. Pero él tuvo un remordimiento obsesivo, se arrepintió de lo que hizo, lloró amargamente, iniciando en Jerusalén la misión de difundir el evangelio que le había confiado el maestro, avanzando decididamente hacia la rehabilitación del apostolado. Yo he estado viendo varias películas. Él corre por esos callejones solo, arrastrándose por las paredes, llorando desconsolado. Después que Jesús lo había amado, le había dado su cariño, él era su predilecto, uno de sus predilectos, negarlo. Entonces, imagínense esa conciencia, cómo queda el sentirse con esos remordimientos y la culpa. Entonces, en lugar de estar, ay, lo negué, ay, ¿qué va a hacer de mí? Se recompone y dice, voy a decidirme por el apostolado, voy a trabajar, me voy a rehabilitar y voy a trabajar por el Maestro Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A todo lo malo que pase, levantarnos y seguir para adelante. La negación de Pedro, ¿qué muestra? La fragilidad de las almas humanas perdidas en la falta de vigilancia y de preocupación por la realidad espiritual. ¿Qué hizo? Se dejó llevar con indiferencia a los vórtices más oscuros del sufrimiento, sin considerar un esfuerzo legítimo y sincero para solucionar definitivamente construirse ellos mismos. Sí, aquí está él arrastrándose como están en las películas, llorando, sufriendo, pero eso le duró un tiempito, porque después él se recuperó. Pedro, ya cuando se recuperó de toda esta situación, como cualquiera nos puede pasar, es la roca viva de la fe. Se levanta, se fortalece, trayendo consigo el sentimiento de congregación de las enseñanzas de Cristo.
interpretadas en espíritu y verdad, materializada en manifestaciones de amor al prójimo. Él se dio cuenta que lo único que podía hacer era la caridad y amar a los demás, exhortando a los cristianos a vivir en espíritu de caridades y de virtudes. Así nació la Casa del Camino, hito de la fase dorada del cristianismo primitivo. Jesús le dejó muchas enseñanzas a él y a nosotros. Hablan con fuerza en el corazón de los trabajadores de la Casa del Camino, que predican con entusiasmo la buena nueva. Curan a los enfermos. Miren la fe, que ya empieza él a hacer sanaciones, curaciones, y no se dejan corromper por nada ni por nadie, proclamando el perdón, enseñándole a perdonar, al arrepentimiento por tus faltas. Allí en esa humilde casa vivió el hospital, la escuela, la acogida, el taller, la oración y la comunión con Dios. Esa humildad, ¿no? Qué bonito, realmente. Entonces, efectos magnéticos presenciados por Pedro. Cura a su suegra. Por eso decimos, él era casado con hijos, porque tenía suegra, tiene que tener esposa, ¿no? Y la cura a su suegra que tenía un problema de salud. Cura a la hija de Jairo y también ve la transfiguración del Tabor. Entonces, todo esto lo hace a él mejorar, ¿no? Tener fe, entender. Y Pedro, trabajando incansablemente a favor de los necesitados, comienza a sanar mediante la imposición de manos. ¿Qué es lo que hacemos acá cuando hacemos los pases? Miren, incluso su sombra era considerada poderosa para curar a los enfermos, que eran colocados en camillas en el camino por el que pasaba. Conocido como el que negó a Jesús, porque la fama no te la quita nadie, como Judas de que se ahorcó, así queda él como el que negó a Jesús, y ponen inclusive su gallo, lo ponen al costado de la foto como un símbolo. Siempre tuvo el coraje de afirmar que así lo había hecho. No negó que se equivocó, él dijo sí, lo hice, reconociendo que el hombre es mucho más débil que perverso. No lo hizo por maldad, lo hizo por debilidad y por miedo. Pero cuando tú reconoces un error, no lo niegues. Di, sí, me equivoqué, disculpen, ya está. Con voluntad firme y perseverante de trabajar por los demás, demostró cuán fuerte puede ser un hombre movido por el amor y la fe. Tenemos que trabajar, hermanos, en la fe. Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y todos eran sanados. Hechos 5:15. 5 siglos después, donde se cree que Simón abrió su alma en llanto compulsivo, se construyó una iglesia con el nombre de San Pedro. 5 siglos después, construyeron la iglesia. Y dice Amelia Rodríguez que con la espina del arrepentimiento clavado en la mente, nunca se olvidó de lo que había hecho, dolorida en el corazón, el discípulo ahora se permitiría por el sacrificio y se convertirá en la bandera flameando y simbolizando el coraje que debe infundir a los hermanos que cargarán el dolor de otras vidas con el martirio de sí mismos. Por eso digo, miren la foto simbólica de él, porque a partir de que él hace esto, menos que canta un gallo, niega a Jesús, él en realidad tiene la mente y el corazón dolido. Y se sacrifica, y al dolor ayuda a todos, y nosotros estamos a veces fustigando por un error, algo, y tal. Supera, hermano, superemos todo, pero no volvamos a hacerlo. Por eso, los cristianos estamos formados por la acción regeneradora de la existencia. Jamás olvidaremos al amoroso Maestro Jesús. Nunca. Y lo vamos a seguir y lo vamos a emular en nuestra vida. De esta manera entendemos cómo Pedro pregunta con pureza: Señor, ¿por qué debemos ir?
queriendo saber cuál sería la recompensa para adherirse a la nueva era. Ve de cerca la necesidad de la renuncia, y cuanto más purifica su fe, mayor testimonio de amor a la humanidad se le exige. Y más cuanto más conocimiento adquiere, más se ve impulsado a ampliar la caridad hasta el sacrificio extremo. ¿Y cómo murió él? Porque era en la época de Nerón, que odiaba a los cristianos. Dicen que todos los discípulos, menos uno, murieron en la cruz porque antes era su manera de castigo. Pero él no quiso morir en la cruz, sino volteado, porque no quería que lo comparen con Jesús. Miren su humildad, cómo en una vida uno puede trabajar la humildad, por amor a Jesús y al conocimiento de las leyes divinas. Dejamos los lazos que nos atan a las zonas inferiores de la existencia. Comprendemos que es necesario amar, porque solo el amor nos alejará de las tinieblas. Dice él, aprendamos trabajando y sirviendo, hasta que un día, como le sucedió a Simón Pedro, podemos decir, ahora, Señor, despide en paz a tu siervo, porque, en verdad, mis ojos han visto la salvación. Ojalá, hermanos queridos, que nadie nos va a clavar en la cruz, ni nos va a sacrificar, ¿no? Pero cada uno tiene su cruz que cargar, ya sea la familia, un esposo difícil, un hijo enfermo, una enfermedad que estamos teniendo nosotros, problemas económicos, en fin, todos cargamos nuestra cruz, pero cargámosla bien, sin amargura, para que el día que Jesús nos llame podamos decir como Simón Pedro, y nos despida en paz, que somos sus obreros de última hora, porque nuestros ojos han visto nuestra salvación. Entonces, muchas gracias por esta conferencia tan bonita.